naturalizado. Con esta palabra vamos a leer todos juntos 1 Samuel capítulo 7, 1 al 6. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en cada Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde ahí llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y todas las casas de Israel lamentaban en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y haraos de estos vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo él servid, y os liberará a la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a toda Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayudaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Con esta palabra voy a dar con el título del movimiento de Mizpa de esta época. A estas personas que no les gusta su trabajo, los doctores, los dentistas, dice que no les gusta que viven, y también hablan, no les gustan las palabras, los jueces, que la comida es comida saludable, y los abogados no les gustan esa persona que dice las personas que viven sin la ley. Y no le gustan, hay muchas cosas que no le gustan. Es para reír, pero no se ríen, pero no importa. Dios también hay personas que no le gustan. Hay personas que no le gusta nuestro Dios. Dios, ¿a quién no le quiere? Dios, ¿a quién no le gusta? Las personas que están quietos. Las personas que están quietos no les gusta a nuestro Dios. La evidencia es Mateo capítulo 25. Habla al siervo que tiene un talento. No perdió, no dejó ganancia al dueño, pero le dijo que eres un siervo que no trabajó. No terminó ahí, sino lo echó a este siervo, y entonces va a llorar en ese lugar. ¿Dónde está la razón? El talento que le dio el dueño lo enterró en la tierra y no hizo ninguna cosa. Escuchen bien, Dios no le gustan esas personas que están quietos. No es que no le gusta, sino lo maldice a esa persona. Hay que moverse. Espiritualmente tenemos que levantar, tiene que haber movimientos. La iglesia que no hay movimiento, dicen esta excusa, otras excusas. Por corona no puedo hacer ninguna otra cosa. Yo soy débil, no tengo nada que sepa, porque no tengo nada de dinero y no puedo hacer ninguna cosa. A estas personas le dicen iglesia de máquinas. A estas iglesias le dice una iglesia de monumental. Todas las iglesias europeas es así. Son todo máquinas. Están hechos la iglesia una máquina. Y es una rutina del centro turismo. Las iglesias europeas, las iglesias estadounidenses, pasa todo lo mismo. Y las iglesias coreanas están pasando también a ese nivel de una iglesia de máquina. A través de Corona 1 pandemia, están más preocupantes estas situaciones. Como el título de hoy, como la palabra del capítulo,
por el centro de Samuel, en el lugar de Misma, se levantó el movimiento y está el contenido del movimiento de Misma. A todos los pueblos de Israel, a través de la guía de Samuel, reunieron todo en el lugar de Misma. Ahí se levantó un movimiento, grandes movimientos espirituales. Todas las cosas, incredulidades que tuvieron y las costumbres antiguas que tuvieron, rompieron totalmente y fueron dignos de Dios y establecieron el molde nuevo. Y se levantó un movimiento de cambio espiritual. En este momento, las iglesias Corea también en esta época tenemos que levantar el movimiento de Mispa. De vuelta, espiritualmente, tenemos que subir nuestra espiritualidad. Y hay que establecer adelante de todo eso la iglesia Yehoa. Siendo una iglesia verdadera de esta época, tenemos que levantar el movimiento espiritual y dar la influencia espiritual a esta iglesia Yehoa. Nosotros no existe corona, no importa corona. Todos los creyentes de todas las iglesias Yehoa, cada persona teniendo esta misión, cada uno tiene que guardarlo en sus corazones. No es que llamaron por llamar a ustedes. Hoy también tuve un encuentro con una diaconisa y ya esa empresa para transmitir el evangelio, toda la empresa, todo el trabajo es el mensaje y la gracia. Desde el principio hasta el final, toda la palabra es espiritual y aplica la palabra. Y todas las cosas en el centro de la palabra habla y restaura. Entonces, Dios obró y es la evidencia que está dejando en este momento. Y también los dos pastores que van a recibir el pastorado, que van a recibir el pastor y tener esta conciencia de sufrimiento. Seguramente están despiertos y me hizo ver de nuestra incredulidad. No es que llamaron por llamar, no es porque vinieron a la iglesia y porque estaba aburrido, sino no es casualidad. Dios, cada uno de personas, de cada uno de ustedes, Dios nos llamó en este lugar. ¿Esta palabra qué es? Está el proyecto absoluto cada uno de ustedes. Teniendo esta conciencia de la misión de la época, quiero que todas tengan respuestas y tengan evidencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es el movimiento de la restauración del pacto. Vinieron los de Kiriat Jermín y llevaron al arca de Jehová y pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Elzar, su hijo, para que guardara el arca de Jehová. Desde el día que llegó del arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel llamaban en pos de Jehová. Este caso del arca de Jehová, del pacto, pasó 20 años. El arca de Jehová, a través de Kiriat Jearim, como vimos la semana pasada, fue quitado por los filisteos y a través de la intercesión de Dios se cambió a Besebet. Pero la persona de Besebet, al venir este arca de pacto, al entrar el arca de pacto, entraron a ver este arca del pacto y lo levantó. Y murieron 70 personas al ver a este arca del pacto. Murieron 70 personas al ir al ver. Si vemos en Números, que no entre adentro del arca
donde hay arca porque van a morir. O sea, Dios dijo que no vea ese arca del pacto, porque y están en ese lugar, controla los sacerdotes y no estaban los sacerdotes, o sea, estaban en nada. Vinieron las personas y al ver qué era ese arca del pacto, y murieron las personas. Por eso las personas de Besabesed le pasó a esas personas de Kiriat Jearim. Ese es donde queda. Ellos son los tribus Gibeón. ¿Quiénes son ellos? No son los israelitas, sino Josué de mentiras. Y para no salir Josué, hicieron conciliación. Es unos gentiles para mantener su vida, para no pelearse. Y voy a obedecer en ustedes, así que no peleemos. Y pusieron una reconciliación para salvar la vida. Y estos tribus, esta gracia será tan grande. Las personas entregaron este arca del pacto y pusieron en el lugar de Abinadab y mandaron, hicieron como sacerdote para que cuiden. Pero sorpresivamente, este arca del pacto, al entrar al Kiriat Jearim, no sucedió ninguna maldición. Desde ese momento, desde el momento que trajo David a este arca del pacto a Israel, pasó 70 años. Durante 70 años en este lugar, y estaban guardados en este lugar. En la situación del capítulo de hoy, que Kiriat Jearim se guarda más o menos 20 años. Durante 20 años, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Este contenido no sale específicamente si abreviamos en una forma que los pueblos de Israel amó a Jehová. Aquí, amar a Jehová, si vemos el lenguaje original, quiere decir que estaban tristes, con grandes ruidos, lloraron. Los pueblos de Israel hacia a Dios lloraron en una voz. Esto quiere decir, en la época de jueces, está girando de vuelta el movimiento de la maldición, de las incredulidades y de no obedecer a la palabra de Dios, y estaban sufriendo otra vez. Y ese llamamiento que reclamó a Dios, y a través de Samuel salvó a los pueblos de Israel. Como esto también está en una situación que está reclamando del sufrimiento. Como ellos, no sabemos el contenido, cómo sufrieron. Pero si vemos específicamente, otra vez a través de los filisteos, continuamente estaban siendo molestados y no pudieron aguantar más y vinieron aquí. Y en el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Sale así. Ellos estaban sirviendo a otros dioses y está sufriendo los filisteos.
No llega el sufrimiento de casualidad. No existe casualidad. Ustedes tienen que verificarlo. No hay beneficio de casualidad. No es que sufrimos por casualidad. Hay una razón. Samuel hacia los pueblos de Israel fuertemente, ¿qué está hablando? Está diciendo que haga decisiones espirituales. No viva una vida de tibio, que salgan de servir a otros dioses y hagan elecciones correctas con todo el corazón. Vuelva con todo el corazón a Jehová. Está diciendo, con todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Por eso, la primera palabra que dijo Samuel es que elimine a todos los otros dioses. La verdad no llego a entender. Dios le mostró la evidencia a los pueblos de Israel, pero ellos sirvieron al mismo tiempo a otros dioses que creían a estas personas del mundo. Y también sirvieron al mismo tiempo a los dioses. Le gustaba igual de lo que le gustan los no creyentes. Y también en ese momento y estaba sirviendo a Dios de Baal, que cuidaba de la guerra, hasta que y sirvieron juntos. Estos dioses ajenos, estos ídolos, tenían todas sus casas. Creían a Dios y servían a ajenos dioses y Astarot y Baal. ¿Cuál es que Dios no le gusta? Es servir a otros dioses. En la Biblia está hablando, en Salmos sale que no crean a otro quien no sea Dios. Pero los pueblos de Israel, al revés, ellos sirvieron a todos otros dioses. Los pueblos de cananeos, ellos, a esta cultura de este mundo, ellos recibieron como estaban. Samuel, el problema esencial que tenían los pueblos de Israel, estudió verdaderamente y está dando la respuesta. Esto es que elimine a todos otros dioses ajenos y vea con todo su corazón solamente a Jehová. Hablando más fácil, ¿qué palabra quiere decir esto? Que tenga la restauración de pacto. ¿Qué es la restauración del pacto? Es C, B corta, D, I, P. Que viva una vida de CVDIP. Si no es esto, estamos viviendo igual que esas personas que crean a otros ídolos. Para ustedes, un ídolo, ¿qué es? No es simplemente esas imágenes que se ven en nuestros ojos. Hay dioses como imagen, pero hay dioses que no se ven en nuestros ojos, que amamos más que Dios, que confiamos más que Dios, deseamos más que Dios. Eso es dioses. No es otro dioses de la imagen. Al momento de eliminar todos estos otros dioses, dijo, den todo su corazón hacia Jehová. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Quién es tu dueño verdadero? ¿Realmente Dios es tu dueño? Tiene que pensarlo. Sí, al venir, todos creemos a Dios, pero verdaderamente no sé. Solo el Evangelio, solo Dios, solo la palabra. Confiamos. No hay muchas personas que crean eso solamente. En sus corazones, en sus pensamientos, hay cosas que más confiamos, que más amamos. Hablando más fácil, no se ve nuestro Dios en nuestros ojos y entonces creen
a esas personas que tienen fuerza que se ven en nuestros ojos, las personas que tienen dinero, las personas que me alimentan y se olvidan de Dios. Esos son dioses. Esos son dioses. La mayoría de las partes, los jóvenes, los padres, las madres, sus hijos son ídolos. Si sin hijos no puedo vivir. Y damos todos nuestros corazones. Aman más que nuestro Dios. Por eso Abraham, cuando lo probó y dijo que mate y que demuestre a mí, pueden hacerlo. Tienen que aprobar de esa prueba y ahí puede ser como una siguiente generación de los creyentes. Dios a nosotros, ¿qué está diciendo? Que es celosos. Dios es celoso a nosotros. Él mismo habló, yo tengo celoso. No es de celos de odiar a otras personas, del humano, sino más que otras cosas, está mostrando ese amor. Porque Dios me ama tanto. Tiene celos porque me ama. Si no amamos, ¿qué celos vamos a tener? Ustedes tienen que experimentar y tienen que sentir este amor de Dios. Por lo menos 1000 de uno, de 100 de uno. Yo siempre hablo. ¿Por qué me ama? Hay una alabanza que dice, ¿por qué me ama? ¿Por qué, Señor, me ama? ¿Por qué me ama a mí? 100 veces doy alabanza en un día, manejando de Busan hasta Ulsan. Siempre decía, ¿por qué me amas, Dios? ¿Por qué Dios me ama tanto? Yo siento esa verdad. Al sentir ese amor de Dios, estoy volviendo loco. Y al tener la lágrima no podía manejar. Porque yo, insensible, me ama tanto a mí. ¿Por qué me ama tanto? Esta emoción de la salvación, el amor de la cruz, este amor se siente. Al sentir esto, no hay nada para envidiar de este mundo. No tengo ningún miedo, temor. Tengo la paz que el mundo que no puede dar todos los días. Y estoy muy feliz de estar orgullosos. Está enfatizando todo el tiempo que tiene que regresar a Dios, al pueblo de Israel, con todo el corazón, hasta tus raíces. Desde ahora, los malos grabados, enraizados, naturalizados, que rompan nuestras viejas naturalezas. Centralizado en mí, centralizado en material, centralizado en éxito. Todos los raíces, nuestros costumbres viejos, que rompa y que reforme por 3 solo el Evangelio, que grabe. Está hablando así. Entonces, ¿cómo podemos grabarlo? Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Si se hace, el que no se hace, nosotros cuando llega el problema nos damos cuenta cómo solucionamos en la actitud cuando llega el problema. Si cuando estamos bien, todos estamos cómodos, pero las personas que tienen la respuesta, cualquier problema que venga, ve el absoluto proyecto de Dios. No es mi justicia, sino la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Entonces, al ser así, ninguna situaciones y casos no nos conmovemos por ninguna otra cosa. A estas personas tiene crecimiento de fe todo el tiempo, 24, 25, eterno. Experimentamos esta bendición. Esto es diversión de creer a Jesucristo. Al experimentar esto y vivir así, no tengo nada para temer en este mundo, no tengo nada para envidiar,
y no tengo nada. Esta persona que conoce este secreto, misterio espiritual, las personas que vinieron a fuero militar saben. Disparación de 0 punto quiere decir que cuando disparamos la bala es el lugar donde cae la bala. Antes de disparar, controlamos nuestras armas. Si no apuntamos bien, aunque disparemos, no pega al centro del medio. Tenemos que disparar centro del medio. Como el auto también. El carro también tenemos que manejar derecho para que vaya derecho. Las balas es 25. La distancia es 25 metros. Y entonces nos hace disparar 3 veces las balas. Y tenemos que pegar centro en el medio. Y dentro de 5 centímetros tiene que entrar todas las balas. Al hacer así es aprobado. Por eso nosotros calculamos. ¿Por qué hablo esta palabra? Nosotros haciendo vida de fe tenemos que tener el control espiritual. Tenemos que apuntar espiritualmente. ¿Cómo podemos? Con la vida de CVDIP. En la vida de CVDIP, si no, nosotros no se hace CV, que es C, pacto, covenant, y V, visión, no podemos hacer D y P. Y entonces esto se vuelve por otro lugar. Y después, viviendo nuestra vida, vamos a tener arrepentimiento de la caída de Torre de Babel. Como Pablo, no es que mi vida es todo por Cristo, sino, mi vida no está en vano. Yo ya sabía que iba a pasar esto. Esas personas son las personas que no tienen CVDIP. No es la visión del pacto, sino como la época de los jueces, como su sentimiento, como su carácter. Viene la iglesia, tenemos todo el trabajo, si vinimos muchos años, pero cuando hay algunas decisiones, hacen con su propiedad pensamientos. Hoy el diácono, todos los artículos, hasta el principio y el final, era todo pacto, todo el itinerario del pacto. Es una persona que está despierta espiritualmente. Todo el producto y todas las ventas hace con el pacto, aferrándole el pacto. La mayoría no son así. Las personas empresarios hacen con su pensamiento, con su experiencia, con su sentimiento, con su carácter, con su habilidad, pero no hay palabra. Palabra del púlpito de Josué. Ya él sabía todo el libro jueces de Josué. ¿Por qué Dios me hace sufrir? ¿Por qué no puedo hacer ninguna cosa correctamente? Ustedes verifiquen sin hablar mal espiritualmente. Nosotros, en nuestra vida, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el centro en nuestra vida? ¿Cuál es? Tenemos que dar justo. Nuestro centro es Jesucristo. Por eso Pablo, en Filipenses 3:14 enfatiza así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya estamos apuntando.
de vuelta en nuestra vida hacia Jesucristo, quien es nuestra meta. Tenemos que concentrar y concentrar a través de Jesucristo, de nuestros trabajos. Tenemos que ir corriendo según el trabajo toda nuestra vida. Usted, mi buen siervo obediente, yo le daré todo. Al tener el trabajo, con todo el corazón, con toda mi alma, tenemos que ir al centro de la palabra. No es mi criterio, mi pensamiento, mi codicia, no es mi experiencia, no es mi pensamiento. Esforzamos, pero no coincide con la dirección de la iglesia, con las personas. Entonces es equivocado. Tenemos que tirarlo en la basura. Este carácter nuestro. Si vemos en Corintios, 1 Corintios 1:9, nosotros corremos, pero vamos para otro lado. Peleamos, pero estamos peleando en el aire, en el espacio, pero correctamente al lugar correcto tenemos que ir. Tenemos la dirección y sabiendo que tenemos el premio, tenemos que ir. Todos los creyentes de la iglesia llevan, teniendo la actitud de tres solo, ustedes que todos puedan recibir este premio que preparó nuestro Dios, que sea todas esas personas. Punto 2 es el movimiento de la restauración de oraciones. Versículo 5, y Samuel dijo, reunid a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel, saliendo de servir a los otros dioses, y que crean solamente, que sirvan solamente a Jehová, hizo aferrar así y a todo el pueblo de Israel, hizo juntar en el lugar Mizpa, y ahí podemos ver la característica del movimiento del Mizpa. Punto 1. A través de la palabra de Samuel, los pueblos de Israel se reunieron en la misma. La iglesia que está viva, la iglesia que tiene vitalidad, tenemos que tener un solo corazón. Tenemos que ser uno cuando nos reunimos. Juntos, unicidad, Immanuel. Por eso tenemos que ser uno. La iglesia se da o no, y tiene que ser la unicidad. Cuando uno dice tiene que acordarse todo. No, uno diga, ¿qué es esto? No. ¿Por qué? Si no nos reunimos, si no somos unos, no tiene fuerza la iglesia. No podemos tener fuerzas. Especialmente el culto oficial. Tenemos que cumplir correctamente. ¿Cuál es el culto oficial? Domingo, miércoles y viernes. No, una sola persona, yo. Si esa persona que nunca vinieron a la iglesia en este estado de Corona 1.9. Yo voy a entregar el culto en la iglesia a esas personas. Yo me voy a ocupar, venga, no pasa nada. Desde semana que viene, gracias a Dios, pueden participar 20 personas y aquí pueden entrar 1000 personas. Así que vengan todas las personas que quieran venir. Si me contagio de corona, ¿qué sucederá? No, Dios nos protege. Yo una persona, ¿esto qué quiere decir? Esto es la voz dulce de Satanás. Hay muchas personas, aunque yo no vaya, no pasa nada. Hay muchas personas que escuchan esta voz dulce de Satanás. Parece que esto es nuestro pensamiento, pero Satanás entra en nuestro pensamiento y no nos deja ir a la iglesia.
Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta época, a través de Corona 1.9, dice que nos reunimos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer en esta época? Esto es la señal de fin del mundo. Dice que no nos reunamos. No es que no cuidemos la cuarentena, sino que tenga éxito en el culto. Si ahora pueden venir, pero no hay que poner otras cosas de no venir. Yo quiero ir a la iglesia a entregar este culto. Ustedes, hay muchos espacios dentro de aquí. Menos mal, terminando este mes, desde noviembre se hace Corona, juntos Corona, pero no se tiene que acostumbrarse de reunirnos, de no reunirnos. Satanás debe estar muy contento porque no pueden entregar el culto. Si no había en línea, ¿qué sucedería? Se terminaba. Por lo menos hacíamos el culto en línea. Tenemos que tener éxito en el culto y así se levanta el crecimiento espiritual. Segundo, los pueblos de Israel que se reunieron en Misma hicieron el movimiento de oración. Samuel hizo reunir, la razón de que hizo reunir en el Misma es para que ellos oren por el pecado del pueblo de Israel. Samuel quería ocuparse el cargo de sacerdote y dice que como derramaba agua y arrepentiendo y se levantó el movimiento de cambio. Nosotros, la oración tiene que ser todo el comienzo de nuestro ministerio. Si no oramos, no hagan ninguna otra cosa. Antes de que hagamos algo, oremos. Oremos primero. Y también, Dios, hoy voy a ir a comprar algo, voy a hacer algo, voy a ir a un lugar, voy a encontrar con alguien. Pero oren específicamente. Yo oro así. Hoy yo voy a un lugar y oro y voy a ese lugar. Oren como si están dialogando con Dios. La iglesia que está vivo, la iglesia que tiene la movilidad, ¿cuál es la característica? Es la oración. Es oración. Nosotros, si vemos los creyentes de la iglesia primitiva, ¿cómo pudo tener la bendición de la época? Cuando juntaron en aposento alto de Marcos, ellos oraron aferrando el pacto. Comenzó la iglesia con la oración. Empezaron con la oración y llegó el Espíritu Santo como el fuego. Los discípulos que recibieron llenos del Espíritu Santo, ellos proclamaron todo a Jesucristo. Ustedes orando porque no tienen frutos, porque no tienen evidencia, porque no están cómodos, porque es costosos, porque nos caemos, porque no oramos. Si oramos, Dios no da la respuesta. Todos no dan la respuesta. Tiene que abrir el cuaderno y escribir el mensaje para tener las respuestas. Los creyentes de la iglesia primitiva se reunieron en unánime, oraron y hicieron el movimiento de la palabra, hicieron el movimiento del evangelismo. Al orar, llegó el Espíritu Santo. Al llegar el Espíritu Santo y estaba
hicieron el movimiento de la palabra y fue a cambiar el campo y evangelizaron. Y estas 120 personas de los creyentes aposento alto de Marcos, de la iglesia primitiva, ellos hicieron regresar a 1,000 personas, 2,000 personas, 3,000 personas. Y de capítulo 2 y 3 regresaron 5,000, 8,000. Por eso la Biblia va correctamente. No es como si fuese así nomás. Muchas personas regresaron a Dios. Regresaron a Dios a través de la iglesia de Antioquía, que comenzó el movimiento de la misión. Todos lugares se hizo el lugar del evangelismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron la oración del pacto. Hay una palabra, la oración de Kumchodomi. En el año 80, una persona que se llama Samuel Milish, en el campo, llevó 5 personas para que levantemos el movimiento. Hicieron las oraciones. Y en un momento hubo una lluvia, tormentas. Y en el año 1800, y entraron en un lugar para esquivar esa tormenta. Y esas 5 personas oraron. Le dice la oración Konchodomi. No es que oraron simplemente, sino oraron por la evangelización de Asia, por la misión. Oraron así. Y ese movimiento de oración, al pegarse el fuego, y teniendo la visión del misionero, empezó a tener el movimiento de fuego. Muchos misioneros que vinieron en nuestro país tuvieron la influencia de esa oración. Y vinieron muchos devocionantes. Como esto, a través de la oración, empieza todo el ministerio y todo el trabajo de Dios. Esta iglesia llevó, empezando desde Kangsoro, hicieron 40 veces en el año, 3 veces hicieron la oración de la madrugada. Se fueron los diablos y los demonios. El pastor Chongpilto, en primer aniversario, vino a dar la palabra. Estaba reunido 200 personas. Dijo, wow, yo tampoco pude multiplicación en el año 200 personas. Empezamos con la oración. Nos reunimos, oramos, y cuando nos dispersamos, hacemos el evangelismo. Esto es la iglesia primitiva. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengan estas bendiciones ustedes. Conclusión. Si vemos en el capítulo 7 de 1 Samuel, todos los pueblos de Israel se reunieron en el lugar Mizpa. Y entonces los filisteos vienen para matar a estos pueblos de Israel en el Mizpa. Pero al principio el pueblo Israel tenía temor, pero demuestra después, cambió su actitud totalmente. En vez de temor, y le habló a Samuel que no sea de clamar por nosotros Jehová, nuestro Dios, para que no guarden la mano de filisteos. Y entonces con esta fe tuvieron éxitos y victorias. Y se ocuparon hasta, a través de esa guerra, se restauraron todas las cosas que fueron quitadas por los filisteos. En verdad ellos no comenzaron la guerra, sino al venir ellos y
tuvieron que defender y tuvo éxito totalmente. Y se restauraron todo el terreno que fueron quitados y tenieron éxitos. Y las personas filisteos dijo que no voy a entrar al lugar del pueblo de Israel. Si vemos en el versículo 13, 14, dice que Dios, hasta el momento que vivía Samuel, los filisteos no pudieron invadir nunca más. Dios lo selló. Dios lo frenó. Nunca más regresó cuando estaba vivo Samuel, después del movimiento de Mizpa, porque Dios nos frenó. Dios nos restauró. Conclusivamente, Samuel, a través del movimiento de Mizpa, hizo 3 cosas de cambios. ¿Cuál es cambiar el grabado? ¿Qué es el grabado? ¿Cómo podemos cambiar el grabado? Este grabado que está grabado desde pequeño toda mi vida, este grabado malos, ¿cómo podemos cambiar? ¿Y cómo cambiamos nuestra raíz? ¿Y cómo cambiamos nuestra naturaleza? Hicieron el movimiento de cambiar. ¿Qué es cambiar en los grabados? Es editar nuestra vida a través de la palabra. A través de la palabra nos editó totalmente. ¿Qué es cambiar en nuestra raíz? Es la experimentación de oración. A través de la oración, de aferrar el pacto, hicieron. ¿Y cómo podemos cambiar nuestras naturalezas? Hicieron diseño por la evangelización. Grabado, enraizado, naturalizado, se cambió así. Esencialmente, cambiar la naturaleza es muy costoso, pero ¿cómo podemos? Vayan al campo del evangelismo. Ustedes vayan a transmitir el evangelio a no creyentes. Podemos cambiar. Podemos cambiar totalmente. Nuestra insensibilidad, que no podemos hacer ninguna otra cosa, pero Dios nos cambia totalmente. Y haciendo así, nos cambia el camino de estar en la palabra, en la oración y en el evangelismo. Ustedes experimenten. Si realmente yo estoy orando delante de Dios, estoy realmente transmitiendo la palabra, el evangelio a otra persona. Es tan fácil analizarlos. Aquí está absoluto proyecto y absoluto guía del Espíritu Santo y de Dios. Amén. Por eso todos los creyentes de la iglesia llevan de estas cosas 3, hacer el movimiento de 3 de cambio del movimiento espiritual. Analicen y verifiquen. Por eso en esta época que puedan levantar el movimiento de Mizpa y todo sea como absoluto Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar aferrando el pacto. Estas 3 cosas, grabado, enraizado, naturalizado, que háganos levantar el movimiento de Mizpa en nuestros almas y háganos cambiar en nuestra vida el movimiento de Mizpa en esta época, que desde hoy cuando oramos, Dios nos da la fuerza en esta noche, nos cambia, no hay casualidad, no hay razón que venir y irse, háganos cambiar nuestra vida. Si no cambiamos estas naturalezas, grabados, malos grabados, no podemos cambiar. Háganos cambiar nuestras naturalezas. Por eso tenemos que ser entrenados y tenemos que ser como evangelistas y tenemos que ser discípulos. Así podemos experimentar verdaderamente la experimentación de Dios. Y vamos a decir todo, Señor, y vamos a orar todos juntos.